Bien, pues iniciamos la unidad número 2. Unidad número 2 que se llama matrices y determinantes. Matrices y determinantes. Unidad número 2. Y vamos pues a ver la definición de matriz. Si m y n son enteros positivos, entonces una matriz m por n, que se lee como m por n, es un arreglo rectangular de esta forma que tenemos aquí. Miren, este sería el renglón 1, o sea, aquí tendríamos renglón 1 y lo que tendríamos adentro, esto que significa A11, sería un número real. También pueden ser complejos, pero como dice en el libro o en los libros, a menos que nos digan otra cosa, nosotros vamos a trabajar con números reales. Igual se puede trabajar con complejos. Ya sabemos hacer las operaciones con complejos. Entonces, A11 sería un número, A12 sería otro número, y así sucesivamente. El primer subíndice significa el renglón en el que se encuentra ubicado el elemento. Por ejemplo, aquí sería el renglón 2, el 2, aquí sería el renglón 3 y finalmente tendríamos el renglón m. Desde luego, cuando se trabaja con matrices, pues esto no se pone. Y las columnas, pues sería el subíndice que le llamamos J. Este sería I, este sería J. De todas maneras que tendríamos aquí el elemento 1, 1. Aquí este sería 1, un número que estaría en el renglón 1 y la columna 1. Este 1, 3 sería un número que está ubicado en el renglón 1 y la columna 3. Este elemento sería un número que está ubicado en el renglón 1 y la columna n. De tal forma que, por ejemplo, este número que está aquí, este sería un número que está ubicado en el renglón 3 y la columna 3. Algo parecido a lo que se utiliza en el Excel, ¿no? En el Excel tenemos renglones y columnas. Pues eso sería una matriz. O sea, básicamente es una matriz. Un arreglo rectangular de números, en este caso de números, pero los elementos pueden ser nombres, pueden ser pues lo que a ustedes se les ocurra. Aquí vamos a trabajar con números. Y la forma matricial pues nos sirve para ubicarlos. El tamaño de una matriz, que también se le llama orden, o tamaño de la matriz, va a ser, este sería número de renglones o filas, también dicen algunos libros, renglones, y n sería el número de filas. Así que podríamos tener matrices de cualquier tamaño, del tamaño que a ustedes se les ocurra. Para fines de clase y demostrativos, pues se trabaja con matrices pequeñas, pero podría haber matrices de 500 por 500, 500 por 1000, depende de lo que ustedes vayan a trabajar o la información que quieran guardar en forma de matriz. ¿Estamos? Ok. Entonces, los elementos, aquí tenemos que es un elemento, pues es un número real que se encuentra ubicado en el renglón I y la columna J. I, pues va a ser, va a ser I, este va a ser J. Entonces, nos sirve para ubicarlos, para identificarlos. Si el número de renglones y el número de columnas es igual, por ejemplo, 3 renglones, 3 columnas, diríamos que es una matriz 3 por 3, ¿sí? Y esa sería una matriz cuadrada, que las matrices cuadradas tienen un tratamiento especial que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, pues esa es una matriz, un arreglo rectangular de números. Vamos a ver ahora algunos ejemplitos de matrices. La manera de representar para cuando estemos haciendo definiciones y cosas de esas, pues esta sería una matriz A y J con m renglones y n columnas. Es una manera de representar, es una matriz. Generalmente las matrices las vamos a representar con letras mayúsculas. O sea, una matriz de m renglones por n columnas. La matriz B y J
Estos serían los elementos, ¿verdad? P por N sería una matriz de P renglones y N columnas. Ejemplos de matrices, pues aquí tenemos una matriz de 2 por 3. 2 renglones y 3 columnas. 1, 2 renglones, 1, 2, 3 columnas. Estas son las columnas. Columna 1, columna 2, columna 3. De tal forma que el elemento 2, 2 sería este número 1. Será el elemento que está en el renglón 2 y la columna 2. Este elemento está en el renglón 2 y la columna 3. Así lo podríamos representar. Este 2 sería el elemento 1,3. Están ubicados renglón 1, columna 3. Una matriz de 2 por 3. Y aquí tenemos una matriz cuadrada, 2 por 2. En las matrices cuadradas se tiene una característica. Estos números que están aquí se le llama diagonal principal. Luego lo vamos a ir manejando un poquito más adelante, la diagonal principal. Es el elemento, bueno, este es B, voy a poner B11, o sea, los que están con B11, B22, B33, a eso se le llama diagonal principal. Pues solo las matrices cuadradas tienen diagonal principal. A esta diagonal se le llama diagonal secundaria. Esta es la diagonal principal. Si los B11, B22, B33, B44, diagonal principal. Luego lo vamos a ir identificando más. Lo vamos a utilizar pues. Tenemos una matriz C, 3 por 2, 3 renglones, 1, 2, 3, 2 columnas. Este sería el elemento, por decir, 2, 2. Este sería el elemento 3, 1. Este sería el elemento 3, 2. Más o menos. Tenemos una matriz cuadrada de un solo elemento. Una matriz de un solo elemento, 1 por 1. Este podría ser un escalar, un número. Pero si le ponemos los corchetes, pues estamos hablando que es una matriz. Aquí tenemos una matriz 4 por 1. Fíjense, aquí son 4 renglones. 1, 2, 3, 4, pero una sola columna. Una sola columna. A esta también se le llama matriz columna o vector columna. Cuando la matriz consta de un solo renglón o una sola matriz, también se le puede llamar vector. Vector columna o vector renglón. Esta es una matriz columna. Matriz columna. O sea, nada más hay una columna que tiene 4 renglones. O vector columna. Esta es la matriz F, sería una matriz renglón o un vector renglón de 1 por 3. Un renglón, 3 columnas. Entonces también se les llama vectores, por aquello de que lo vean por ahí. Bien, pues esas son ejemplitos de matrices. Tamaños pequeños, porque lo que se hace en un tamaño pequeño igual se hace en un tamaño enorme e infinito. Aquí estamos trabajando con matrices pequeñas, finitas, pero pueden ser del tamaño que ustedes quieran. Bien, vamos a ver qué se hace pues con las matrices. ¿Cuál es la idea de ver matrices? Bueno, pues resulta que las matrices las vamos a ver nosotros como una entidad, como algo, como una cosa que se puede comparar con otra o que se puede sumar, multiplicar. Entonces se le pueden hacer operaciones a esas matrices. Y luego ya el sentido que le demos nosotros a cada una de las operaciones, pues dependerá lo que signifique para nosotros los elementos de la matriz. O sea, estos elementos pudieran ser alumnos, podrían ser kilos, podrían ser gramos, podrían ser peso, podrían ser lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, 2 matrices. Por ejemplo, las calificaciones que les ponen, que ponemos los maestros, pues ponemos en una columna, ponemos los nombres y luego ponemos unidad 1, unidad 2, unidad 3. Bueno, pues esa es una matriz. Y luego ya lo que se haga con ellas, bueno, pues eso es
lo que tendría sentido, bueno, para nosotros. Bien, vamos a ver, igualdad de matrices. Dos matrices, la matriz A con los elementos que consta de los elementos A y J, y la matriz B que consta de los elementos I y J, son iguales si tienen el mismo tamaño y los elementos son igual uno a uno. Cuidado aquí, tienen que ser igual uno a uno, porque los elementos dentro de la matriz pueden ser igual, pero si no están en el mismo orden, entonces la matriz o las matrices son diferentes. Aquí tenemos la matriz A, que tiene los siguientes elementos: 1, 2, 3, 4. Y luego tenemos, esta es una matriz 2 por 2, una matriz cuadrada. Y luego tenemos una matriz B, que es una matriz columna, que es 2 por 1, columna. Y luego tenemos una matriz C, que es una matriz renglón, que es 1 por 2. Y finalmente tenemos una matriz D, que es también cuadrada, 2 por 2. ¿Sí? Ok. Entonces, si nosotros revisamos A y B, pues vamos a ver que A y B son diferentes porque ni siquiera son del mismo tamaño. ¿Sí? B y C también son diferentes porque no son del mismo tamaño, aunque fíjense, este es 2 por 1 y este es 1 por 2, tienen los mismos números, pero no son del mismo tamaño. Y la matriz A y D son iguales o van a ser iguales solo si esta X que está aquí, pues es igual a este 3 que está aquí, porque el 1 y el 2 sí están, el 4 también. Entonces solo si esta X es 3, entonces esas matrices serán iguales. Entonces esa es la igualdad de matrices, tiene que ser del mismo tamaño, con los mismos elementos, pero colocados en el mismo orden, en las mismas posiciones. Bueno, entonces eso le llamamos igualdad de matrices. Quiere decir que ya podemos comparar, como si estuviéramos comparando números, el 2 con el 3 o números. Bueno, pues fíjense que además de que podemos compararlas, también podemos sumarlas y restarlas. Tenemos nuestra definición de suma y resta de matriz. Dice que si A es igual a los elementos A y J y B es una matriz B y J, son matrices de tamaño, aquí sí se requiere que sean del mismo tamaño. Entonces, la suma o resta de las matrices va a estar definida de la siguiente manera. Se van a sumar el elemento IJ de A con el elemento IJ de B. O sea, se va a sumar elemento con elemento. ¿Qué se necesita entonces? Pues que sean del mismo tamaño. La suma de dos matrices de diferente tamaño no está definida. Entonces, es muy simple. Es muy simple la suma de matrices. Aquí tengo una matriz A y una matriz B. Y voy a encontrar la matriz A más B. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Pues se suma el 1 con el 1. Suma directa. Sería menos 1 más 1. El elemento 1, 1 de A con el elemento 1, 1 de B. Y luego 2 más 3. 2 más 3. Y así, 0 más 1 más menos 1 y 1 más 2. Y los resultados pues ya nada más se suman directo. 0, 5, menos 1 y 3. Esto aquí lo pueden obviar ustedes y hacer la suma directa. La resta, pues la resta es exactamente igual que si estuviéramos restando números reales. Tenemos el elemento 1, 1 menos de A menos el elemento 1, 1 de B. Esta sería la matriz A, esta sería la matriz B. Entonces tendríamos 1 menos 1. 1 menos 1. 2 menos menos 3. 2 menos menos 3. 3 menos 3. Menos 1 menos 2, 3 menos 1, 4 menos menos 2. Entonces ya hacemos la operación. 1 menos 1 pues nos da 0, 2 menos menos 3. Aquí menos por menos nos da más, sería 2 más 3, 5, 3 menos 3, 0, menos 1 menos 1, menos 3, 3 menos 1, 2 y 4 menos por menos nos da más, 4 más 2 nos da 6. Y esa es la suma o resta de matrices. Entonces ya vimos pues lo que serían, aunque la igualdad pues no es una operación, pero
ahí nos la pusieron dentro de las operaciones. Igualdad de matrices, suma y resta de matrices. Bien, entonces esas son las primeras operaciones. Hay que ver que estamos sumando matrices como si fueran números. Entonces una entidades que se les pueden hacer operaciones. Esas son las matrices. Muy bien, con esto terminamos primer video clase de la unidad número 2.